todos. Bienvenidos a este servicio. Cuando Gerardo y yo predicamos, hay un hombre que citamos en muchas ocasiones, que se llama Charles Spurgeon. ¿Han notado? Spurgeon nació en Inglaterra en 1834, puso su fe en Cristo a la edad de 16, fue bautizado y luego empezó a predicar. Recibió el apodo de el príncipe de los predicadores. Hay una página en internet que se llama 32 cosas que quizás no sabías sobre Charles Spurgeon. Y voy a leer nada más 4 para que puedan saber un poquito de este gran hombre de Dios. Antes de cumplir 20 años, puso su fe en Jesucristo a los 16, en 4 años ya había predicado más de 600 veces. Por aceptar invitaciones a predicar, en muchas ocasiones predicaba hasta 10 veces en una semana. Mientras probaba la acústica del enorme salón agrícola, Spurgeon gritó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y un trabajador que estaba en lo alto de las vigas del edificio oyó esto. Y como resultado, se convirtió a Cristo. Y se estima que durante su vida, Spurgeon predicó a 10 millones de personas. Un pastor en la República Dominicana que se llama Juan Carlos de la Cruz escribió en una biografía de Charles Spurgeon, en página 77. Como predicador, dicen muchos, desde los días de Pablo, el apóstol, probablemente no había nadie con la gracia de Charles. Entonces, cuando escuchamos el nombre Charles Spurgeon, sabes un poquito mejor de quién se trata. Y vamos a citarlo en este sermón. Y hoy seguimos con nuestra serie de predicaciones sobre la iglesia. Hemos estado viendo las últimas 3 semanas los 7 medios de gracia en la iglesia, lo que estamos hablando con 7 bendiciones que todos disfrutamos juntos con congregación por ser parte de esta iglesia local, el Buen Pastor. Y primer medio de gracia fue, ¿se acuerdan? La palabra de Dios, que es la única autoridad que tenemos para nuestras predicaciones, para que todos crezcamos en nuestra fe. Después vimos bautismo. Hay 2 tipos de bautismo: por el Espíritu Santo, el cual pasa en el momento que ponemos nuestra fe en Jesús y nos coloca en el cuerpo de Cristo universal, la iglesia universal. Y después en agua, que nos identifica con Cristo en su muerte y sepultura al sumergido en el agua. Y simboliza nuestras vidas sin Cristo. Al salir del agua, nos identifica con su resurrección y simboliza la nueva vida en Cristo que tenemos por la fe. La semana pasada hablamos de la Santa Cena, donde participamos juntos para recordar la muerte de Jesús en la cruz para que podamos tener la salvación. Y Gerardo nos enfatizó cómo murió. Me impactó. En estado de carne molida, básicamente, dijo. La barba arrancada a mechones, golpeado, desfigurado. No había belleza en él. La gente horrorizaba al verlo. Entonces debemos tomar de la Santa Cena reflexionando en esto. Es un tiempo solemne. Siempre tomamos un tiempo para rendir cuentas a Dios y confesar nuestros pecados para participar dignamente. Y vamos a seguir celebrando la Santa Cena hasta que Jesús regrese en las nubes para llevarnos con Él al cielo.
También vimos la oración. Y la primera cosa que Gerardo nos citó en el libro Teología Sistemática, por John MacArthur y Richard Mayhew, fue, aunque se suele descuidar en muchas iglesias, la oración, tanto corporativo y como privada, es un medio de gracia vital que Dios usa para hacer crecer a su pueblo en santidad. ¿Te gustaría ver a nuestra iglesia mejorando cada vez? ¿Te gustaría que nuestros servicios fueran excelentes, que más gente fuera salva? Hay un tiempo de oración a las 10 de la mañana antes del domingo, antes del servicio. Gracias por la asistencia de nuestra hermana Andrea en la mañana con ese tiempo. Te animamos a venir a nuestro tiempo de orar antes del servicio y durante la semana, los miércoles, para que podamos estar unidos en la oración. Y hoy vamos a ver dos medios de gracia más: la adoración y la comunión. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese día, gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por esos medios de gracia que estamos estudiando. Y pido, Señor, que tú me ayudes a explicar bien la adoración y la comunión hoy. Damos gracias, Señor, por ese tiempo. Lo ponemos en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces empezamos con la adoración. De nuevo del libro Teología Sistemática. Richard Mayhew, leemos de la adoración. Adorar al Señor es atribuirle la honra, la gloria, la adoración, la alabanza, la reverencia y la devoción que les son debidas, tanto por su grandeza como por su bondad. Como creador soberano del universo, solo el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es digno de adoración. Entonces, durante nuestro tiempo de oración el miércoles, empezamos con un devocional y después empezamos a orar. Pero antes de orar por los misioneros que nuestra iglesia apoya, por los asuntos de la iglesia o por peticiones personales, empezamos por un tiempo de adorar a Dios y darle gracias por quien es y por lo que hace por nosotros. Si queremos ver este patrón o modelo, nada más debemos ver Mateo capítulo 6. Entonces vamos a buscar Mateo 6. Ahí observamos cómo Jesús enseñó a sus discípulos a orar con lo que se conoce como el Padre Nuestro. Mateo 6. La idea de Jesús nunca fue que esta oración fuera recitada palabra por palabra, de forma regular, sino para que fuera una guía, un modelo para nuestras oraciones. Lucas nos explicó cómo empezó la iglesia en Hechos 2, pero no leemos en el resto del libro de Hechos que ellos recitaron esta oración. Ni aparece en ningún otro libro del Nuevo Testamento excepto Mateo y Lucas. Sin embargo, Mateo 6:9 empieza con un mandato. Dice, vosotros, pues, los discípulos, oraréis así. Hasta ahí. No dijo, repiten esas palabras exactamente así, sino estaba instruyéndolos que debían, y nosotros también, hacer de la oración un hábito en nuestras vidas. ¿Qué significa la oración? Hemos escuchado hablando con Dios, ¿no? Pero vamos a ver un poquito más específico. Hablar conscientemente a Dios en voz alta o en silencio con una meta específica. En los versículos anteriores
versículo 7 de Mateo 6, Jesús dijo, y orando no uséis vanas repeticiones. O sea, no ores con algo memorizado, sin pensar en lo que dices. Ahora, vamos a ver cómo les enseñó Jesús a empezar a orar. De nuevo en Mateo 6, 7. Vosotros pues oraréis así. 9. Padre, primero. Aquí la palabra Padre significa el que alimenta, protege y sostiene. Nuestro es un Padre personal. Nada más un poder superior. O el de arriba, como algunos dicen. Que estás en los cielos, la morada de Dios. Él es independiente, arriba y distinto de esta tierra. Ahora veamos la frase de oración a su modelo de la oración. Santificado sea tu nombre. La palabra santificado tiene la idea de mantener en reverencia. Levantar el nombre de Dios en una categoría única. El nombre de Dios está aquí. Todos los otros nombres, aquí. Éxodo 27. El tercero de los 10 mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Debemos cuidar cómo usamos el nombre de Dios en nuestra conversación. PreceptAustin.org dice, elegimos mantener su nombre de Dios en reverencia y por lo tanto reverenciarlo, honrarlo, glorificarlo y exaltarlo, ya que su nombre habla de su persona y carácter. ¿Se han fijado cómo para muchos es muy común mencionar el nombre de Dios, usándolo en una exclamación, o diciéndolo o diminutivo, tratándolo como un cuate, etc.? Lo usan con total irreverencia. El nombre de nuestro Dios es digno de todo honor y respeto. ¿Y cuál es el nombre de Dios? Pues en la Biblia los nombres de las personas tenían significado o asociaban el nombre de alguien con su carácter. Vamos a ver David, el rey David. Su nombre literalmente significaba amado o querido. Pero si buscamos en 1 de Samuel, capítulo 18 y versículo 30, 1 de Samuel 18, 30, dice, y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. La gente tenía el nombre de David en alta estima por su éxito superior al de Saúl. En Hechos, capítulo 4, versículo 36. Hechos 4, 36. Dice, entonces José, ¿qué significa José? Aumentar, añadir. Pero por su carácter leímos, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Así que José era un hombre muy compasivo o conciliador. Entonces le llamaban Bernabé. En la ilustración en el principio, cuando pensamos en Charles Spurgeon, pensamos en el príncipe de los predicadores.
Y cuando Jesús dijo que deben orar así, santificado sea tu nombre, ¿qué pensamos en cuanto al nombre y carácter de Dios para reverenciarlo, honrarlo, etcétera? Pues Dios escogió a quien, Moisés, para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Moisés le preguntó a Dios qué iba a decir cuando preguntaran quién lo mandó. En Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14. Éxodo 3, 13 y 14. Dice, si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. No sabía cuando estaba estudiando, pero este versículo usa un verbo para yo soy, que significa ser o será, que deriva del sustantivo, su nombre es Jehová. Y habla de que el que mandó a Moisés siempre existía, existe y existirá. Y implicaba que iba a estar con el pueblo, pasara lo que pasara. Jehová es el nombre de nuestro Dios y siempre va a estar con nosotros también en todo lo que pasa en nuestras vidas. Podemos confiar en Jehová. También en Éxodo 33, Moisés pregunta a Dios si puede ver su gloria, que básicamente significa que quería una relación más íntima con él. Y Dios le dijo en versículo 19, Éxodo 33, 19. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Pero no solo iba a proclamar su nombre, Jehová, sino que también hablaría de su carácter con diferentes nombres que veremos. Entonces leímos en el próximo capítulo, versículos 6 y 7 de capítulo 34. Éxodo 34, 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de ella, proclamó primero su nombre, Jehová, Jehová, su nombre propio. Pero vemos lo que más proclamó de su nombre. Fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente el malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta última característica de Jehová significa que va a visitar, o sea, rendir cuentas por los pecados de los padres que influencian a sus hijos a seguir en sus pecados, y sus hijos influencian también a los nietos del padre, etc. John MacArthur dice, ¿entiendes ahora la idea? Dios dice, proclamaré mi nombre. Este es mi nombre, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia, que perdona la iniquidad, etcétera, etcétera. En otras palabras, el nombre de Dios es el compuesto de todos sus atributos. Dice, ¿lo ves? Todo lo que Dios es está encarnado en su nombre. Y santificar su nombre significa reverenciar, levantar en una categoría única todo lo que Dios es en términos de su naturaleza, sus atributos. Entonces, hay varios nombres de Dios en la Biblia que debemos mantener en reverencia y levantarlos arriba de otros nombres. Tengo algunos aquí, algunos son intercalados de significados, pero tengo 12 aquí en la pantalla
Primero es Elohim, Creador todopoderoso y fuerte. El Shaddai, Dios todopoderoso. Adonai, el Señor. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Jehová Rafa, el Señor que sana. Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz. Jehová Roi, el Señor es mi pastor. Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. El Roi, el Dios que me ve. El Elión, el Altísimo. El Olam, el Dios eterno. Y el Gibor, Dios fuerte. Entonces, cuando oramos, primeramente, antes de empezar con cualquier petición por otros personal, Jesús instruyó a sus discípulos que deben empezar por adorar a Dios y mantener en reverencia y levantar su nombre, una categoría única, su nombre, que implica su carácter y sus nombres. Pues ahora que tenemos que entender que las alabanzas que cantamos cada semana no es toda la adoración a Dios. Sin embargo, el tiempo de alabanzas es nada más una vía a través de la cual se puede expresar la adoración. Es del libro de Richard Mayhew. Esas formas de adoración pueden incluir la oración, expresiones de alabanza y agradecimiento que hacemos y servir a los demás por amor a Cristo. Durante el culto de adoración mismo, la congregación se une en la adoración corporativa y alaba a Dios con cánticos. Implora, o sea, rogar sinceramente en oración y escucha la lectura y la predicación de su palabra. Todo esto en conjunto forma un culto de adoración donde reverenciamos a Dios y damos la honra y gloria que Él merece. ¿Y habías pensado en que todo esto pasa en un servicio? No solo es levantarnos temprano en domingo, nuestro único día de descanso. Asistir, cantar por cantar, dar testimonio, llenar un tiempo rutinariamente. Nos reunimos para alabar a Dios y cada elemento de servicio debe estar dirigido a este objetivo. Pero Dios solo acepta aquello que fluye de la sincera devoción hacia Él. Dios sabe si estás participando en este culto de oración sinceramente, o si tu mente está en otro lado, pensando en cosas como, ¿dónde vamos a comer después? Hay un campeonato de euro entre España e Inglaterra a la 1, vámonos ya. A ver a qué hora termina. Bueno, yo predico hoy, entonces va a ser rápido. Con pensamientos así no estamos adorando a Dios aquí corporativamente. Entonces, otra expresión de adoración es dando nuestras ofrendas con un corazón gozoso. Vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 9. 2 de Corintios 9. Y versículo 7. Segundo de Corintios 9, 7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es interesante la palabra alegre aquí, es la palabra de donde tenemos la palabra divertidísima. Podemos decir, Dios ama al dador divertidísima, que está muy feliz. Una persona que da con gozo.
No porque tiene que hacerlo, sino porque su corazón está lleno de gozo. Que no puede resistir a hacerlo. Pablo dice que Jesús dijo en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Si el dador ha tomado la decisión de dar, ha decidido la cantidad en su corazón. Pablo concluye que la motivación del dador será de alegría, felicidad o contentamiento. Esta es la actitud que a Dios le encanta y es una expresión de adoración a Él. Nosotros como liderazgo no podemos agradecerles suficientemente por cuánto han ofrendado en la iglesia y para ayudar a Hermone después del robo que pasó. Pero también qué bendición ver cómo respondieron para comprar una nueva consola de sonido. Dieron más allá de la ofrenda dominical. Gracias, hermanos. Pero siguiendo con ese aspecto de la adoración, también Pablo dio una condición en dar las ofrendas. En un versículo anterior, 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. El principio es que debemos dar con liberalidad. Pero tal vez estás diciendo, pero tú no sabes todo lo que tengo que pagar. Todos los servicios en la casa, la colegiatura de mis hijos, esta cosa, aquella cosa. Pablo les asegura a los corintios que Dios es capaz de suplir sus necesidades. La persona que da poco recibirá poco en recompensa. No permitamos que la falta de fe nos impida dar libre y generosamente. Y de la misma manera, no seamos codos a dar nuestra ofrenda cada domingo. Si damos así, no podemos esperar que Dios nos va a bendecir grandemente. Por esto se puede entender mal, pensando que estamos poniendo una tarifa para ofrendar. No se trata de eso. Se trata de la actitud con la que damos. Nuestra ofrenda debe ir nuestro corazón que adora y confía en Dios. Recuerden la viuda que dio las 2 blancas, o 2 de 10 centavos o algo así. Ella dio todo lo que tenía, pero su corazón alababa a Dios. Jesús lo observó y lo elogió. Para los fariseos, 2 moneditas eran nada. Por eso ellos daban mucha en cantidad. Algunos procuraban que se notara todo lo que daban, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. ¿Creen que ellos adoraban a Dios con su ofrenda? Para Dios era repugnante su ofrenda. En conclusión, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, pero con mucha alegría, pues Dios ama al dador alegre. ¿Por qué dará con alegría al creyente cualquier cantidad que sea, 2 pesitos o mucho dinero? Porque está confiando en que Dios es el dueño de todo, suplirá todas las necesidades. Y está haciendo un acto de adoración. Entonces, para terminar esta sección, Richard Mayhew dice, para los creyentes, el acto supremo de la adoración es ofrecer de sí mismo. Una forma de pensar y vivir para la honra y la gloria de Dios. Entonces, hay varios versículos que podemos usar aquí. Algunos estudios de la ley de Moisés se acercaron a Jesús y preguntaron en Marcos 12, versículos 28 a 30. Vamos a ver. Marcos 12,
Versículo 28. No todo el versículo, pero dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Versículo 29. Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno es. Versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Eso incluye todo nuestro ser, ¿verdad? Damos la honra y gloria a Dios cuando estamos entregados a Él con todo nuestro ser. 1 de Corintios capítulo 10, versículo 31. 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No importa lo que hacemos, hago con mucha importancia o hago con poca importancia, debemos honrar a Dios en lo que estamos haciendo. Y Mateo 5, versículo 16. Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las personas a nuestro alrededor deben ver que Cristo vive en nosotros. Tenemos que vivir una vida que muestra a otros que somos verdaderamente hijos o hijas de Dios. En pocas palabras, la verdadera adoración no es exclusivamente practicar disciplinas espirituales, sino que toda nuestra vida está dedicado a Él. Entonces, estamos practicando el quinto medio de gracia, la adoración, dando la honra, la gloria, la alabanza, la reverencia, la devoción que son debidas a Dios, tanto por su grandeza como por su bondad. Las maneras que lo hacemos son santificar su nombre, dar con un dador alegre a la iglesia, vivir una vida para la honra y gloria a Dios. Ahora terminamos de la adoración y vamos a seguir con la comunión. La palabra comunión significa tener en común, compartiendo lo que uno tiene con otros. Richard Mayhew dice, la base para la comunión es la salvación. Al estar los creyentes en comunión con el Señor Jesús, también lo están los unos con los otros. Y usa el versículo 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3. Muy interesante ese versículo. 1 de Juan 1, 3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con ¿quién? Con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En ese versículo, Juan quería que todos los que habían puesto su fe en Jesucristo experimentaron la misma comunión que él y los otros apóstoles habían tenido con Jesús. Pero, ¿cómo puede ser? Es muy probable que la mayoría de las personas que leyeron esta carta nunca había conocido a Juan. Y ya pasaron unos 60 años desde que Cristo ascendió al cielo. El predicador Stephen J. Cole dice de este pasaje, si usted ha sido cristiano por un tiempo, debería conocer y disfrutar de la comunión con Dios mejor que antes.
y debería estar profundizando sus relaciones con el pueblo de Dios, la iglesia. Esto quiere decir que, a menos que esté en confinamiento solitario, no puede ser un cristiano en crecimiento aislado de otros cristianos. El cristianismo verdadero es una experiencia de comunión con Dios y con su pueblo. Es vital que mantengamos nuestra comunión con Dios y Jesús al leer la palabra y orar a Él diario. También es vital que haya comunión con otros cristianos. Un versículo que todos sabemos, Hebreos capítulo 10, versículos 24 25. Hebreos 10, 24, 25. Dicen así: y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí es una cita de Charles Spurgeon. Dice, un cristiano no debe ser un ser solitario. Las ovejas son gregarias. No sabía que ese era, pero andan en rebaños juntos. Y también lo son las ovejas del Señor Jesucristo. No peregrinos solitarios en el camino al cielo, sino unámonos a esa gloriosa hueste de los elegidos de Dios que marchan bajo la guía de nuestro gran Maestro. ¿No nos acerca cada día más a la venida del Señor? Yo creo que sí. No hay muchas señales de que otros son los últimos días. Dice, pues bien, tanto más animémonos unos a otros el amor y las buenas obras. Cuando una oveja se separa del resto del rebaño, está más propensa a ser atacada por un lobo o depredador. También como cristianos, cuando nos aislamos del cuerpo de Cristo local, somos más propensos a caer en la tentación y el pecado. Es triste que después de la pandemia tantas personas se acostumbraron a quedarse en cama, en casa, en sus pijamas, viendo los servicios por las transmisiones por YouTube y Facebook. No disfrutando de la comunión los unos con los otros aquí en la iglesia. En la Biblia hay como 20 lugares que hablan de la relación entre los creyentes, que dice los unos a los otros. Eduardo nos dijo de todo eso un domingo, pero nada más voy a mencionar la mitad, nada más 10. Dice, amarse los unos a los otros. Hay 12 citas bíblicas para esto, nada más de amarse. 2, preocuparse los unos por los otros. Servirse los unos a los otros. Soportar los unos las cargas de los otros. Ser pacientes unos con otros. Perdonarse los unos a los otros. Alentarse unos a otros. Orar unos por otros. Ser hospitalarios unos con otros. Ser amables unos con otros. Entonces hay 10 más de estos. Para hacer estas cosas necesitamos estar con los otros hermanos aquí en la iglesia. No podemos ayudar a nuestros hermanos si nos aislamos en nuestras casas y no venimos a la iglesia. La práctica de la comunión consiste en el servicio sacrificial hacia otros miembros del cuerpo de Cristo. Pablo usa una ilustración de un cuerpo humano para explicar cómo debería contribuir cada miembro de la iglesia a la vida de lo conjunto. Nada más voy a leer versículo 12 de 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, 12.
Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces la iglesia está compuesta por muchas personas con una variedad de trasfondos y una multiplicidad de habilidades. Pero más allá de las diferencias, todos los creyentes tienen una misma cosa en común: fe en Cristo. En esta verdad esencial, la iglesia halla la comunión. En los versículos 14 a 27, es muy largo el pasaje, pero Pablo habla de que las personas en la iglesia pueden simbólicamente ser una mano, una oreja, un ojo, una cabeza, pies, también oído y olfato. Pero cada persona tiene un don, una habilidad dada por el Espíritu Santo para ayudar a la iglesia que funcione como debe. Así como la mano, la oreja, el ojo, etc., también tiene su función en el cuerpo que funcione bien. Y Pablo está diciendo que nos necesitamos el uno al otro. El ojo puede hacer cosas que el pie no puede hacer, y el pie puede hacer cosas que el ojo no puede hacer. Pero los dos necesitan el uno al otro. Tal vez eres un pie en el cuerpo de Cristo, pero si el pie se lastima, todo el cuerpo está afectado. Sabemos esto, ¿no? Andrea, doctor Emma, todo lo que ha pasado últimamente. Pero tal vez, pues, si eres un pie en el cuerpo de Cristo, todo está afectado por uno que está lastimado. Como el cuerpo necesita cada miembro funcionando juntos, también en el cuerpo de Cristo todo necesita el uno al otro. Si un miembro del cuerpo está enfermo, no funciona bien, todo el cuerpo es afectado. Quienes estamos o hemos estado enfermos lo sabemos, pero puede ser que te duela una pierna, pero te afecta en todo. No puedes estar tranquilo, viene la desesperación, etc. Y no solo es cada miembro del cuerpo necesitado, también cada miembro es importante. Algunos son muy directos, algunos son muy callados. Algunos son dinámicos, otros muy reservados. Unos son líderes, otros seguidores. Unos son visibles, otros muy discretos. Todos somos necesitados y todos somos importantes. Pero no es fácil, me dirán. A mí no me cae bien algunos miembros del cuerpo. Ponme a trabajar con quien sea menos tal persona. Precisamente porque Dios conoce nuestras diferencias en carácter, nuestras diferencias y necesidades, nos dejó en su palabra todas estas instrucciones los unos a los otros. Todo lo que nos pide hacer va acompañado por la gracia y el poder del Espíritu Santo que nos capacita para obedecer. Así que eres un hijo de Dios, estás lleno del Espíritu Santo y vas a buscar la comunión con los miembros del cuerpo de Cristo al enfrentar cada conflicto, malentendidos o ofensas. Entonces, ¿estás dispuesto a vivir en comunión en la iglesia para honrar a nuestro Dios? Para terminar este tema de la comunión rápidamente, veremos 3 expresiones de comunión en la iglesia. El primero es el discipulado. Segunda de Timoteo 2:2. Segunda de Timoteo 2:2. Dice que lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué mejor manera de tener comunión con alguien que discipularlo? Pasando tiempo normalmente una vez a la semana con alguien y invirtiendo el tiempo con la persona para que pueda crecer en su fe. Los dos salen edificados
y el que fue discipulado puede discipular a otros y sigue al patrón que Pablo mencionó a Timoteo. Otra expresión de la comunión. Rendición mutua de cuentas. Rendición mutua de cuentas. Proverbios 27, 17. Proverbios 27, 17. Hierro con hierro se aguza. Así el hombre aguza el rostro de su amigo. La frase aguza el rostro de su amigo significa animar o dar apoyo moral. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que recibimos un texto por WhatsApp de un amigo preguntando, ¿cómo estamos? ¿O cuándo fue la última vez que mandamos un mensaje preguntando a un amigo para ver cómo va y si necesita algo? GotQuestions.org dice, el aliento y apoyo moral de un amigo son a veces los ingredientes que faltan en la batalla contra Satanás. Ser responsables unos a otros pueden proporcionar esos ingredientes que faltan. Entonces ya vimos a discipulado, redención de cuentas, rendir cuentas. Y la tercera, servicio gozoso. Cuando estamos trabajando juntos en la iglesia, haciendo nuestra función en el cuerpo de Cristo, y lo hacemos con gozo, el Señor ve lo que hacemos, y el motivo por lo que hacemos, y un día vamos a ser recompensados por nuestro trabajo para Él. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 de Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La frase sea malo tiene la idea de algo inútil, sin valor. Sabemos que no vamos a ser juzgados por nuestros pecados, pero no vamos a recibir recompensas por las cosas que hicimos con motivos equivocados, inútiles. Entonces, seguimos trabajando para el Señor con gozo, entre hermanos, hasta que regrese por nosotros y seremos recompensados en el tribunal de Cristo. Entonces ya vimos dos medios de gracia más en la iglesia que son bendiciones para las congregantes: la adoración y la comunión. La adoración tiene que ver con darle la honra y gloria que Dios merece. Y la comunión que tenemos con Dios, que Jesús, por Espíritu Santo, que vive en nosotros y nos coloca en el cuerpo de Cristo universal, al mismo tiempo nos da la comunión con todos los demás que han puesto su fe en Jesucristo. Y hoy puedes hacer una autoevaluación. Primero, ¿eres hijo de Dios? ¿Has puesto tu fe en Cristo? Eso te lleva a formar parte de la iglesia, disfrutas de los medios de gracia. ¿Cómo adoras a Dios en lo individual? ¿Cómo te integras a la adoración corporativa aquí en la iglesia? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Hay comunión íntima con Él? ¿Eso te mueve a practicar la comunión con los otros miembros de la iglesia? Somos pocos congregantes aquí, pero ¿conocemos a todos? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese día, por ver estos medios de gracia, la adoración y comunión. Señor, gracias por cada persona que está aquí. Pedimos, Señor, que podemos ser parte de esta iglesia, Señor, que podemos tener comunión los unos con los otros aquí y usar los dones que tú nos has dado para trabajar, para que la iglesia funcione como debe. Gracias, Señor. Cada persona que está aquí, pido, Señor, si hay una persona que no te conoce como su Salvador personal, que pueden reconocer que son pecadores primero
que nada en sus fuerzas, Señor, no pueden hacer para llegar a la entrada al cielo. Tu palabra dice, no por obras para que nadie se gloríe, nada más por lo que tú hiciste en la cruz hace 2000 años. Cuando tú moriste, Señor, por nosotros, ya podemos tener la vida eterna. Que pueden pedir perdón por sus pecados, porque tú moriste por sus pecados. Damos gracias, Señor, por ese tiempo que aprendimos de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga.